Émile Cioran. Itinerarios de una vida. He observado que más de un espíritu sagaz se ha equivocado de diagnóstico en lo que a mí respecta. He hecho todo lo posible para suscitar malentendidos, opiniones ingeniosas y seductoras, pero infundadas. Normalmente, los demás llevan una máscara para engrandecerse. Yo la llevo para rebajarme. Carta a Gabriel Lichano, el 28 de junio de 1983. París, barrio latino, en una de las buhardillas de la tierra. La historia envenenada del final de nuestro milenio se ha desarrollado fuera de este espacio inefablemente modesto. Pero fue allí, en el ático del número 21 de la calle de Odeón, donde nació la obra destinada a convertirse en la conciencia de nuestra infelicidad. Su autor, un Nietzsche contemporáneo que ha pasado por la escuela de los moralistas franceses, ha sido considerado sucesivamente como el escéptico de turno de un mundo en decadencia. El nihilista del siglo, the king of pessimists. Él mismo se confesaba a los 20 años, especialista en el problema de la muerte y más tarde extranjero para la policía, para Dios y para sí mismo. Pidió que le financiaran sus insomnios, comprometiéndose a cambio a disipar toda ilusión y a conservar inalterada la memoria de la nada. ¿Quién es este personaje procedente de Rumanía, de quien en 1979 todavía se afirmaba que llegó a Francia a la edad de 19 o 20 años, sin haber escrito nunca ni una sola palabra en rumano? ¿Quién es este meteco perseguido por sus orígenes, repitiendo sus propias palabras, que finalmente decidió emanciparse de ellos para poder hablar con imparcialidad del mundo, de Dios y de sí mismo? Ese maldito, ese espléndido Rechinar. Émile Cioran, segundo hijo de Emilian Cioran y Elvira Comanichú, nació el 8 de abril de 1911 en Rechinar, un pueblo de pastores y leñadores de Transilvania, país de más allá del bosque, que todo occidental asocia familiarmente con la legendaria patria de Drácula. Su padre es el sacerdote ortodoxo del pueblo, mientras que su abuelo paterno, Șerban Cioran, ocupa el puesto de administrador. Su abuelo materno, Gheorghe Comăneciu, originario de la región de Făgăraș, recibió el título de barón del Imperio Austrohúngaro, para el que había prestado servicios como notario público. Ese maldito, ese espléndido Rechinar, cuya imagen se impuso a Cioran como el lugar que marcó definitivamente su existencia, es una de las más antiguas localidades de Transilvania. Según un documento de 1488 y también según algunas crónicas de procedencia sajona, su origen se remonta al reinado del rey de los hunos, Atila, y en todo caso a una época bastante anterior al establecimiento de los sajones en Transilvania, que fundaron durante la segunda mitad del siglo XIII la principal ciudad de la región, la Villa Hermannstadt Sibiu en rumano. Según la tradición historiográfica local, el primer documento que demuestra la existencia del pueblo dataría de 1204. Hasta finales del siglo XIV, Rechinar, pueblo fronterizo situado a unos cuantos kilómetros de Sibiu, pasa en varias ocasiones del dominio de los reyes húngaros al de los voivodas rumanos. Más tarde será sometido a la autoridad húngara hasta 1920, fecha en que el Tratado de Trianón ratifica la incorporación de Transilvania al antiguo reino de Rumanía. Pero qué sutil alquimia esta saga, marcada por algunos episodios dramáticos, perdió sus contornos locales para entrar a formar parte de la genealogía abstracta de un suspiro inmemorial. Esta multitud de ancestros que se lamentan en mi sangre, la convicción de que un inagotable caudal de inquietud, de tristeza y de infortunio se habría acumulado en su familia, no abandonó nunca a Cioran. Efectivamente, soy un Zunfrieden, pero siempre lo he sido, y ese es un mal que siempre hemos sufrido en nuestra familia, atormentada, angustiada. En nuestra familia, el Nenorok
la desventura. No es un concepto vacío de contenido, sino de los más concretos. El recuerdo de su madre está estrechamente ligado a su melancolía, cuyo gusto y cuyo veneno no fue transmitido por ella. También se ha sentido siempre unido a su hermano menor, Aurel Choran, en lo tocante al abismo. Sin embargo, el parentesco entre estos dos seres, la voluptuosidad del verbo acompañada de una jovialidad aparentemente frívola de miel, y el mutismo monumental salpicado de sonrisas ausentes y enigmáticas de Aurel, es poco evidente. Los dos sufrimos el mismo mal, pero él, taciturno de nacimiento, no tiene acceso a la palabra, mientras que yo, hablador impenitente, exhibo todas mis miserias y al convertirlas en caprichos las comprometo. Todo el itinerario de Choran va a estar marcado por este gran cansancio de vivir. El cansancio es la especialidad de mi familia y siempre estará dominado por la insoportable sensación de llevar a cuestas una carga original. A su vez, la obra surge de esta actitud negativa respecto a la existencia, de mal prescrito que hemos de padecer por el mero hecho de haber nacido. Sin embargo, era necesario que la vida de Choran contara con un periodo de felicidad a partir del cual se pudiera exaltar la caída y acceder a su verdadera dimensión. Los 10 primeros años pasados en Rechinar, antes de marcharse a Sibiu a realizar sus estudios secundarios, han permanecido grabados en la memoria de Choran como una réplica perfecta del paraíso terrenal. Si la palabra paraíso tiene algún significado, entonces debe aplicarse a este periodo de mi vida. No siendo el resto más que un deslizamiento progresivo fuera de esa plenitud inaugural, no hay ni un solo instante, escribe, en que no haya sido consciente de estar fuera del paraíso. La topografía de este espacio privilegiado tiene algunos puntos de referencia concretos. En primer lugar, la callejuela de la infancia, que se abre con la propia casa de los Choran. Desde la ventana se ve la calle Mayor y el río Caselor. Enfrente del portal se encuentran las escaleras que conducen a la antigua iglesia uniata. Enfrente del portal se encuentran las escaleras que conducen a la antigua iglesia uniata. Desde su campanario se puede ver el patio de la casa y a lo lejos se vislumbra la colina evocada por Choran durante toda su vida, la famosa Cuesta Huachi que domina el pueblo. La callejuela desemboca en una placita enmarcada a la izquierda por la escuela primaria, una de las más antiguas de Transilvania, y a la derecha por la vieja iglesia donde oficia el sacerdote Emilian Choran. Desde la plaza, el camino cruza el río y serpentea hasta el cementerio del pueblo. Cerca de allí, al lado de las primeras tumbas, la familia poseía un huerto a donde el niño iba en verano todos los días. ¿Cuántas veces le he hecho compañía al enterrador? No podéis imaginar hasta qué punto se han quedado grabadas en mi memoria todas esas imágenes. Entre ellas y yo se interpone, sin debilitarlas, un período estúpido que uno se avergüenza de haber vivido. Choran explicará más tarde que su primera infancia, precisamente por lo que tuvo de extraordinario, se fue separando poco a poco de la trama central de su existencia, para adquirir la prestancia de una especie de vida anterior. Él mismo explica el origen de su pesimismo, insistiendo en el terrible impacto provocado por el contraste entre la felicidad absoluta de sus primeros años y lo que vino después. Si hubiera tenido una infancia triste, mis pensamientos habrían tomado un cariz mucho más optimista. En cierto modo, este contraste me destrozó interiormente. El elogio de la infancia, feliz a causa de su propia inocencia, encuentra en el seno de la obra una correspondencia directa con la exaltación de los estados precognitivos, propios de la fase que precede a la caída en el tiempo en el orden mítico, con la existencia prelingüística en el orden natural, con la comunión con la naturaleza por oposición a la vida civilizada en el orden humano. Cualquier pastor me parece preferible a un intelectual parisino.
Siempre obsesionado por esta época afortunada, en 1973 le confiesa a su antiguo compañero de juegos, Bukurchinku, cómo desearía volver a ver la calle, cómo desearía volver a ver calle por calle, esquina por esquina, ese maldito, ese espléndido Reshinar, y que acabáramos el día juntos en una taberna, si es que todavía existe alguna. De Sibiu a Bucarest. Las revelaciones de la noche. En 1921 es expulsado del paraíso. El niño se instala en casa de una familia sajona en Sibiu y se matricula en el Instituto Georgi Lazar. En 1924 el sacerdote Emilian Choran es nombrado protopope de la ciudad y se instala con toda su familia en el número 11 de la calle Tribuna. A los 15 años Choran, que entonces está en quinto de bachiller, empieza a leer a filósofos y escritores. En uno de sus cuadernos de la época, con fecha de 10 de diciembre de 1926, se han encontrado meticulosamente copiadas varias citas en francés o en rumano de Diderot, Eminescu, de Balzac, de Tagore, de Soloviev, de Lichtenberg, de Dostoyevsky, de Flaubert, de Schopenhauer, de Nietzsche. Con el tiempo estas lecturas se convertirán en una forma de existencia. A través de los años, para huir de mis responsabilidades, he leído cualquier cosa durante horas, cada día. No he sacado de ello ningún provecho evidente, a no ser el haber conseguido crearme la ilusión de tener una actividad. Poca gente ha devorado tantos libros como yo. En mi primera juventud lo único que me seducía eran las bibliotecas y los burdeles. A los 17 años, cuando se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras de Bucarest, estamos en 1928. Choran es un adolescente terrible. Era parecido a un demonio. Destrozado por sus crisis de insomnio, algunas veces llegaba a no pegar ojo durante semanas, y obsesionado por la muerte, pensaba en ella a cada instante, incluso en la mesa. Algunos años después escribe en su primer libro, el día en que cumple 22 años. Siento una extraña sensación cuando pienso que soy, a mi edad, un especialista en el problema de la muerte. Choran dedica, esencialmente, sus años de facultad, del 28 al 32, a la lectura de la filosofía y de la historia del arte alemanas, Schopenhauer, Nietzsche, Simmel, Wolfling, Kant, Fichte, Hegel, Husserl, pero también Bergson y Chestov. Al final de este recorrido, su opción está clara. Contra todos los formalismos, contra todas las sutilezas lógicas y las distinciones abstractas, sin ninguna correspondencia en el plano existencial. Choran únicamente considerará válido el pensamiento surgido de las grandes tensiones de la vida, de las obsesiones orgánicas, de las revelaciones de la soledad y de la noche. Durante el año 1932, sus primeras colaboraciones en las revistas de la época desarrollan en un tono tan lírico como provocador estas ideas programáticas. Sus títulos son bastante elocuentes. Basta de claridad, diatriba contra el sentimiento francés de la existencia, elogio de los hombres apasionados, las revelaciones del dolor, sobre los estados depresivos, la conciencia y la vida, la idiocracia, sobre la tiranía de las formas esterilizadoras y el dogmatismo de los sistemas ajenos al sentimiento de lo irreparable, a la ruptura del equilibrio vital, a las fuerzas originarias surgidas de las profundidades del ser. Bajo este punto de vista, escribir deja de ser una preocupación cultural para convertirse en una terapia, un medio saludable de objetivar periódicamente estas terroríficas obsesiones que genera toda existencia auténtica. La escritura como un medio de liberación. En la mente de Choran existe entonces una vertiginosa presunción de vacío que se cierne sobre la filosofía, producida por hombres sin temperamento y sin historia, ignora las miserias del yo. A los 21 años, su decisión de abandonar el prestigio y la arrogancia de la filosofía en beneficio de la experiencia es definitiva. Cuando en 1934 aparece en las cimas de la desesperación, Choran ha optado ya por un camino del que nunca se apartará, el de la búsqueda infinita de sí mismo.
Los libros de Chorán no han sido más que estaciones en el camino de un pensamiento que no tenía nada en común con el Denbeck de los filósofos. No parte de un principio abstracto, sino de un estado de ánimo. No desarrolla una idea, sino una obsesión. A partir de entonces ya no tratará más que del yo, pero no del yo vacío de los filósofos, sino del yo concreto de los escritores, de los poetas, de los escépticos, de los moralistas, del yo de la correspondencia, de los diarios íntimos y de las memorias. Esta óptica convertirá a Chorán en un profesor de filosofía bastante singular. En efecto, en 1936 ocupa su primer y último puesto de profesor en el Instituto Andrei Saguna de Brasov, donde, según su propio testimonio, pronto consigue una reputación de demente. Un día me sorprendieron intentando enseñar a mis alumnos que todo está viciado, incluso el principio de identidad. Sus filósofos de cabecera siguen siendo Nietzsche y Simmel, pero se sumerge también en la lectura de los moralistas franceses, de Baudelaire, de Proust, de los místicos españoles y sobre todo de Shakespeare y Dostoyevsky. La obra de estos dos últimos escritores la acompañarán durante toda su vida. ¿Quiénes son los hombres conocidos durante su juventud por los que Chorán sentirá siempre una total admiración? Vemos que raramente su interés se ha centrado en personalidades culturales consumadas o en autores en vías de consagración. Más bien lo ha hecho en figuras existenciales la mayoría de las veces. Hombres interesantes por sí mismos, destacables por su rareza o por su mirada inédita, por su inspiración o su vocación al fracaso. Hombres fuera de lo común que convertían su vida en una obra de arte, genios informales, de los que habitan las catacumbas del espíritu, y para quienes el éxito y la gloria no son los lugares de paso obligados de un proyecto de vida. Del propio Nae Ionescu, adulado profesor de la Facultad de Filosofía de Bucarest, figura emblemática de la época, que desempeñó un papel decisivo en el compromiso político de las mentes más brillantes de la joven generación, Mircea Eliade, Constantin Noica y el propio Chorán, con la Guardia de Hierro, la extrema derecha rumana de la época. Chorán destaca sobre todo aquello que no consiguió, su fracaso. Desde París le escribe a Noica, todavía conmovido por la desaparición del profesor. ¿Cómo podría expresar a este hombre? Participa indiferentemente de nuestra inteligencia y de nuestros vicios. Encarna la fórmula individual del fracaso de cada uno de nosotros. Todas las veces que mi ineficacia me hace estremecerme, pienso en él, símbolo de deserciones visibles y de transfiguraciones ocultas, prototipo activo, desmultiplicado en nuestra prototipo activo desmultiplicado en nuestra impotencia. Toda oración, por Nae, la mía, la de los demás, lo convertirá en el mayor símbolo de nuestras imposibilidades, en el fracaso más reconfortante, a partir del cual vigorizar nuestras dudas. Voy a quitar la sobrecubierta porque me molesta bastante. Para Chorán, el personaje más importante de esta época, evocado constantemente tanto en su correspondencia como en sus libros, es Petre Tšučea, ese amigo genial, el hombre más extraordinario que he conocido nunca. El 29 de diciembre de 1973, Chorán escribe a Bucur 5: Como tú, siento como Petrica, diminutivo de Petre, la misma admiración. Qué hombre tan extraordinario, con su inspiración sin igual. Si hubiera vivido en París, hoy en día tendría una fama mundial. Hablo a menudo de él como de un genio de nuestro tiempo, más bien como del único espíritu genial que he tenido ocasión de conocer en mi vida. Petre Tšučea
Nota 34, a pie de página. Pensador de orientación ortodoxa, alumno también de Ionescu. Petr Tsutsea pasó 13 años en prisión durante el régimen comunista. Murió a la edad de 90 años en Bucarest en 1991. Definido a menudo como el Sócrates de Bucarest, por quienes lo conocieron, una personalidad moral por excelencia, solo dejó tras de sí unos cuantos textos. Elogio de los excesos, de las angustias de la anterioridad al compromiso político. En el seno de la joven generación intelectual rumana de los años 30, Cioran no es el único en decretar el carácter irreconciliable de los sistemas filosóficos y de la vida. En esta capital refinada de los Balcanes, que era la Bucarest de entreguerras, las ideas debatidas en el recinto de la universidad se plasmaban en las discusiones de los cafés y de las tertulias. Para Paul Morand, que conoció bien la Bucarest de la época, la legendaria cervecería Capsa de la Calea Victoriei aglutinaba las virtudes del café Florian de Venecia, del salón del té Rumpelmayer y del hotel Schacher de Viena. Fue en este lugar mítico de las charlas infinitas donde cualquiera podía proclamarse jefe efímero del Estado o del universo, donde Cioran conoce a aquellos jóvenes exaltados, algunos de los cuales, como Eugene Ionesco, Mircea Eliade, Benjamin Fondan o Victor Brauner, tiempo después iban a dejar huella en diferentes ámbitos de la cultura europea. Por aquel entonces, en aquella época turbulenta en que las certidumbres positivistas, heredadas del antiguo orden, empiezan a tambalearse, una rebelión común une a esta bohemia ciudadana contra la generación precedente que, después de crear la Gran Rumanía de 1920, se había ablandado, según ellos, con la única ambición de convertirla en una Suiza de los Balcanes. El momento histórico, dirá más tarde Mircea Eliade, exigía una escapatoria fuera de las fórmulas hechas, de las cosas aprendidas. La guerra había vuelto a plantear el problema del hombre, de su libertad y de su salvación. Con este estado de ánimo es con el que, después de finalizar sus estudios de filosofía con una tesina sobre el intuicionismo bersoniano, por la que obtuvo matrícula de honor, Cioran se marcha a Alemania como becario de la Fundación Humboldt. Berlín, finales de 1933. Cioran comparte la convicción de una parte de la inteligencia europea que ve en la democracia un sistema comprometido de forma definitiva. Le parece que el hitlerismo, a cuyo ascenso en Berlín y en Múnich asiste en directo, conlleva la promesa de un nuevo estilo de vida, en el que el culto a lo irracional y la exaltación de la vitalidad van a jugar un papel determinante. Pero quién sabe si la vitalidad de este pueblo no va a salirnos cara, escribe de forma premonitoria en diciembre de 1933. Es también durante esta época cuando Cioran asiste a los seminarios de Ludwig Klages, mascarón de proa de una crítica de la civilización surgida de la filosofía de la vida, un temperamento de condottiero, el hombre más cabal de todos los que he tenido ocasión de conocer hasta ahora, dice. Cioran confesará más tarde que el hitlerismo llegó a trastornarle, Cioran confesará más tarde que el hitlerismo llegó a trastornarle, por su carácter de fatalidad, por su dimensión inexorablemente colectiva, como si todos, fanatizados hasta la estupidez, se convirtieran en los instrumentos de un devenir demoníaco. Se cae en el hitlerismo como se cae en cualquier movimiento de masas de tendencia dictatorial. Contempla la metamorfosis de todo un pueblo Contempla la metamorfosis de todo un pueblo en un bosque fanático. En Alemania, confesará en 1937, me puse a estudiar el budismo para no dejarme intoxicar o contaminar por el hitlerismo.
El espectáculo de las grandes concentraciones y de los desfiles militares le inspira dramáticas meditaciones sobre la fragilidad del instinto de la libertad en el hombre. Desde que el mundo es mundo, los hombres aspiran a la libertad y se muestran Desde que el mundo es mundo, los hombres aspiran a la libertad y se muestran exultantes cada vez que la pierden. Los mortales no han idolatrado nunca más que aquellos que los han encadenado. ¿A quién han elevado a la condición de mito? A los verdugos de su libertad. Para él, la visión del Führer, aclamado por la multitud, tiene que ver con una voluptuosidad del arrodillamiento, con un extraño furor de sumisión. Me daba la impresión de que todos tendían sus manos hacia él, implorando un yugo, capaz de contenerlos, como si aspiraran con impaciencia al castigo. Todo dictador tiene alma de verdugo mesiánico, manchada de sangre del cielo. La multitud pide ser dominada, las visiones más sublimes, los éxtasis provocados por la flauta de los ángeles no serían capaces de entusiasmar tanto como una marcha militar. Adán fue un militarote. Y sin embargo, cuando regresa a Rumanía en 1935, Cioran se muestra completamente contaminado por la idea según la cual la historia es obra de los pueblos que han sido capaces de salir de su letargo y de los visionarios capaces de introducir lo absoluto en su respiración cotidiana. Esta idea había cruzado las fronteras de Alemania o de Italia y en Europa considerada apática por muchos, contaba con el apoyo de numerosos intelectuales, tanto de derecha como de izquierda. Hoy en día solo hay una manera de amar a Francia y es detestarla tal como es, escribe Dre de la Rochelle en la prensa francesa. Una parte importante de la joven inteligencia rumana emite un diagnóstico similar. El régimen parlamentario se ve desacreditado como sinónimo de intrigas y de acuerdos dudosos, mientras su censura, la impotencia. Vuelvo a leer de nuevo. El régimen parlamentario se ve desacreditado como sinónimo de intrigas y de acuerdos dudosos, mientras se censura la impotencia del Estado liberal. El débil arraigo del ethos democrático, la corrupción tradicional de la clase política aficionada a la antigua práctica del clientelismo y las escandalosas injusticias sociales son factores que van a contribuir a la popularidad de la extrema derecha en Rumanía. Cioran confesará más tarde que atravesó entonces una fase patológica, dominada por una fascinación por los extremos, la atracción que siente hacia Hitler, igual a la que experimenta por Lenin, a causa de la capacidad de ambos de hacer historia, de haber conseguido hacer fecundo el terror y haber sabido poner en marcha la mística de una movilización colectiva. Piensa que la identificación del proletariado con la nación constituye uno de los mayores envites de la época, y aparecen en el joven Cioran toques casi jungerianos en la exaltación del obrero como ser acósmico, en quien ve elevarse un nuevo tipo de humanidad. El conjunto de sus textos políticos de la época proclaman la vergüenza que le provoca la perspectiva de una Rumanía autocondenada a un destino eternamente mediocre, arrastrada por una población indolente, sosa y pasiva. Con los campesinos siempre se entra en la historia por la puerta pequeña. La ausencia de voluntad mesiánica que observa en sus compatriotas lo exaspera. Rumanía solamente se mantendrá en la historia si es capaz de insuflar un espíritu espartano en ese país de libertinos, de escépticos y de resignados, profetiza. Y con el trasfondo de esta desgraciada conciencia nacional, marcada por la humillación de pertenecer a una cultura menor, sueño con una Rumanía que tuviera el destino de Francia y la población de China, escribe en 1936. Cioran cree reconocer en el movimiento legionario, en su jefe carismático, Cornelius de la Codron, llamado el Capitán, la posibilidad de una transformación de Rumanía. La Legión o Guardia de Hierro, que conoce un espectacular ascenso durante los años 30, adopta numerosos elementos de los fascismos europeos, culto de la élite, proyecto de una nación depurada,
de sus elementos halógenos, odio al parlamentarismo. Pero se distingue de ellos por su fuerte influencia religiosa y ascética, que la convierte en una de las formaciones políticas más singulares de la Europa de entreguerras. Sin un programa bien definido, preconiza, ante todo, la indisoluble unidad de la nación y del Estado. Su mística es sobre todo la del hombre nuevo, dispuesto a cualquier sacrificio por la resurrección de la patria. La consigna de la Legión en favor de una metamorfosis de la totalidad del pueblo coincide trágicamente con la obsesión de Cioran por la integración de su país en el dinamismo de la historia. La metáfora de la salvación es omnipresente. Antes de la aparición de Codreanu, escribe Cioran, Rumanía era como un Sáhara poblado. La existencia de quienes vivían allí entre el cielo y la tierra no tenía más sentido que la espera. Alguien tenía que llegar. El capitán ha proporcionado un rostro al hombre rumano. El becario de la Fundación Humboldt, que se protegía del nazismo refugiándose en el estudio del budismo, distante e intemporal, se sumerge ahora en la historia. La juventud de nuestra época ya no puede esperar encontrar la salvación en las bibliotecas, escribe Cioran. Tiene 25 años. Sin embargo, la necesidad de radicalismo y de compromiso proclamada por Cioran no es únicamente el resultado de su preocupación nacional. Aparece también para él como una válvula de seguridad destinada a salvar a un yo que está a punto de explotar, trastornado por la obsesión de su finitud. La acción le ayuda a olvidarse de sí mismo. Es una terapia, una forma de dominar una vida interior que amenaza bajo la intensidad de sus propios excesos con provocar la destrucción del propio individuo. En una carta del 31 de marzo de 1935, Cioran le da a su hermano los siguientes consejos, como si estuviera refiriéndose a sí mismo. Si puedes, deja de lado tu vida interior, porque profundizar en ella con moderación no tiene ningún valor, y llevarla al paroxismo te destruirá. La acción como fin en sí misma es el único medio de volver a la vida. La acción como fin en sí misma es el único medio de volver a la vida. La única forma de huir de los abismos de la interioridad es tomar otro camino, esencialmente diferente. Si más adelante Cioran criticará encarnizadamente la ilusión que subyace a todo credo ideológico, es porque nunca se perdonó un extravío de los años. Si más adelante Cioran criticará encarnizadamente la ilusión que subyace a todo credo ideológico, es porque nunca se perdonó su extravío de los años 30. Su excesivo escepticismo es la expresión de un remordimiento infinito, pasada por el filtro de la filosofía. ¿Cómo pude ser el que fui?, se pregunta. Es la crítica constantemente reiterada de sus extravíos de juventud. En 1946 escribe a su hermano: Estoy inmunizado contra todo, contra todos los credos del pasado, contra todos los credos futuros. Y algunos meses más tarde, he cambiado de punto de vista sobre las realidades históricas. A veces me pregunto cómo pude escribir La transfiguración de Rumanía. Cualquier participación en las vicisitudes temporales es mera agitación. Si el hombre pretende preservar cualquier clase de dignidad espiritual, debe despreciar su condición de contemporáneo. Yo habría llegado mucho más lejos si hubiera sabido esto a los 20 años. El paso de Cioran a la lengua francesa y la adopción definitiva de una actitud escéptica que se producen a finales de los años 40 son consecuencia directa de un ajuste de cuentas interior con sus compromisos de juventud. La expatriación lingüística consolida su ruptura con una parte de sí mismo y su divorcio de toda una época de su vida. Francia, el abandono de la lengua materna, suponen repudiar la vieja identidad y, como él mismo confesará, liberarse del pasado. Entre dos mundos, en busca de una nueva identidad. En 1937, Cioran se instala en París como becario del Instituto Francés de Bucarest. Tiene 26 años, pero contrariamente a lo que afirma en el informe de candidatura que dirige al instituto en 1937, Cioran nunca
Cioran nunca pensó seriamente en hacer una tesis en Francia. Recordando este episodio, que le escribe un día a su amigo Konstantin Noika, filósofo que ha permanecido en Rumanía. ¿Cómo vas con tu doctorado? Esta pregunta ha sido el terror y la vergüenza de varias generaciones en nuestro país, y hablo con conocimiento de causa. Se podría escribir un libro entero sobre este tema con un poquito de erudición y bastante sentido del humor. Así que se instala en el Hotel Marignane, en el número 13 de la calle Somerán, en el Distrito Quinto. Al año siguiente se matricula en la Sorbona, aunque no tanto por asistir a la clase como por tener derecho a los tickets del restaurante. Es también en esta época cuando decide recorrer Francia en bicicleta. En el transcurso de estas largas peregrinaciones, que a veces duran varios meses, Cioran se refugia al caer de la noche en los albergues juveniles, indistintamente comunistas o católicos según el lugar, y a los que tiene acceso gracias a su carnet de afiliado a la organización. Le, le ra- Es que aquí hay un nombre en francés impronunciable. No sé por qué no lo traducen al español, sinceramente, y además no hay nota de pie de página. Le Rapprochement International de Jeunes. No sé si es una organización internacional de jóvenes. Bueno, sigamos. Sin embargo, su estatuto de becario estaba condicionado a la preparación de su doctorado, de modo que después de 2 años de absentismo, Cioran, que no conoce a ninguno de sus profesores, no consigue obtener las 2 cartas de recomendación necesarias para la prórroga de su beca. El director del Instituto Francés de Bucarest, que me envió a París, era un hombre sabio. Me ha mantenido y ni siquiera ha empezado la redacción de su tesis, dijo refiriéndose a mí, pero en cambio es el único de nuestros becarios que conoce Francia de cabo a rabo, algo que después de todo es mucho más útil que un doctorado. Conservará la beca hasta 1944. En 1940, aquí hay que destacar la sinvergonzonería de Cioran. Eso es así. En 1940, el 12 de marzo, Cioran empieza a escribir Breviario de Podredumbre, su último y 6.º libro en romano. Termina la versión definitiva en 1945. Mientras tanto, vive como un joven rentista en una ciudad que compara a la Roma de la decadencia. Una voluptuosidad clausural impregna las páginas del breviario, donde Cioran se consume hasta el agotamiento en su condición de extranjero. ¿Había acaso en el Boulevard Saint-Michel un extranjero más extranjero que yo? Al final de la guerra, esta existencia marginal llega a sus límites, exacerbando un orgullo inmenso, como solo puede sentirlo quien ha atravesado un largo período de espera o de humillación. El autor de 5 libros publicados en Rumanía no es nadie aquí. Durante un año, cada mañana Cioran acude como un funcionario al café de Flor, donde permanece sentado en una mesa hasta 12 horas al día. Madre mía. Todo esto recuerda una operación de reconocimiento, de las que preceden a la hora fatídica de la batalla. En 1945 hace una apuesta consigo mismo. Cioran está decidido a demostrar a los franceses que puede escribir tan bien como ellos e incluso mejor que ellos. Los inicios... Uy, me salía ahí un seseo. Los inicios franceses o el relato de una pesadilla. Durante el verano de 1947, mientras pasaba unos días en un pueblo de los alrededores de Dieppe, intenté como un simple ejercicio traducir a Mallarmé al romano, y súbitamente tuve una revelación. Debes romper con tu lengua y no escribir a partir de ahora más que en francés. Al día siguiente regresé a París, y sin más me puse a escribir en esta lengua de adopción que había elegido de un instante a otro. Y así escribí en muy poco tiempo la primera versión del Breviario de Podredumbre. Cioran relata este episodio en alemán,
utiliza para referirse a la revelación una palabra que no se presta a ningún utiliza para referirse a la revelación una palabra que no se presta a ninguna clase de equívoco. Offenbarung. La ruptura con la lengua materna no es el resultado de una deliberación, ni siquiera es el fruto de una decisión, simplemente ocurre de improviso, con toda la autoridad de una verdad sugerida por una instancia supraindividual. Cioran abandona el pueblo de la región de Dieppe para dirigirse a París como llamado por la urgencia de una misión. Lo que llama la atención de este relato es el ritmo vertiginoso con el cual los acontecimientos se desencadenan hacia su desenlace fatal. El regreso se produce al día siguiente. Inmediatamente se pone a escribir en su lengua de adopción, que se impone de un instante a otro, y la primera versión del libro ve la luz en muy poco tiempo. Cioran relata así este episodio 4 décadas después de haberlo vivido. Esta versión de los hechos está, sin embargo, marcada por el prestigio de su significado ulterior. Por este motivo, la importancia de este momento reside menos en su aspecto puramente documental que en su contenido afectivo, en la manera en que este hito en la vida del autor se ha fijado en su memoria después de un largo lapso de tiempo. El paso de una lengua a otra se produce con el radicalismo de un rapto. Se trata, sin lugar a dudas, de una conmoción lingüística que se produce precisamente cuando el sujeto se adentra en el territorio de la lengua materna. Intentando traducir a Mallarmé, el agredido se ejercita en las sutilezas últimas de la lengua romana. Hace ya 8 años que Cioran vive en Francia, pero sigue perteneciendo a la cultura romana. Este ejercicio de traducción de Mallarmé supone un punto de ruptura por la puesta en contacto brutal de los límites inherentes a ambas lenguas. Dos áreas lingüísticas que se muestran enfrentadas a partir de este momento, cada una de ellas encerrada en su propia identidad, refractaria a toda posibilidad de transferencia. Cioran experimenta entonces lo irreductible y de ahí la prueba de su alteridad absoluta. Mallarmé le revela que para penetrar en un territorio lingüístico extranjero hay que dar un salto, y que ese salto equivale a una pérdida de la vieja identidad. Porque si la lengua es el límite que confiere una identidad en el orden del espíritu, abandonarla significa ponerse otro límite. Por tanto, otra definición, separado, en el sentido de fin. Entiendo. En una palabra, cambiar de identidad. De ahí el carácter vertiginoso, absoluto, traumático de la ruptura. 10 años más tarde, madre mía, otro título en francés. 10 años más tarde, en su Lettre à un ami lointain, carta a un amigo, no sé qué es lointain, Cioran recuerda los incesantes esfuerzos por perfeccionar y pulir su estilo en el aprendizaje de su lengua de adopción. El relato de una pesadilla, confiesa. Qué consumo de café, de cigarrillos y de diccionario. Es que hay una errata aquí. En lugar de poner diccionarios, pone diccionariso. Es una errata. Qué consumo de café, de cigarrillos y de diccionarios para escribir una frase solo un poco correcta en esta lengua inaccesible, demasiado noble y demasiado distinguida a mi entender. En marzo de 1947 envía el manuscrito de Breviario de Podredumbre, su primer libro en francés, a la editorial Gallimard, que en principio se muestra dispuesta a publicarlo. Sin embargo, vienen 2 penosos años de espera. Cioran es un principiante y la publicación del libro va siendo aplazada con diferentes pretextos, hasta el día en que se entera de la organización de un concurso destinado a recompensar el mejor manuscrito en francés escrito por un extranjero. El texto del Breviario de Podredumbre causa sensación. Este acontecimiento saca bruscamente de su inercia a la editorial Gallimard y el libro sale a la venta al cabo de pocos meses. Nota 66 a pie de página. La carta dirigida a sus padres el 16 de abril de 1949 nos ofrece información
sobre el desenlace de este concurso. En lo que se refiere al premio, he aquí cómo ha sucedido todo. Yo estaba seguro de que lo conseguiría. La mayoría del jurado estaba a mi favor. De 9 miembros, 5 se pronunciaron a mi favor. Pero en el último momento objetaron que mi manuscrito era demasiado pesimista y que no sería deseable que se le concediera una recompensa oficial. En cambio, he tenido la gran satisfacción de enterarme, gracias al comunicado difundido después de la deliberación, de que mi manuscrito había sido considerado como el más destacable. Se ha hablado de mí en los diarios, etcétera, etcétera. A pesar de todo, no puedo decir que haya sido un fracaso. Se refiere al premio Rivarol. Formaban parte del comité de lectura, entre otros, André Gide, Moreau, Paulin Romain y Superville. Solo conozco a André Gide por los diarios. Y se empieza a oír hablar del autor. Desde hace poco he sido admitido en los círculos parisinos más interesantes, grandes escritores, etc. Escribe a sus padres el 9 de junio de 1949. Breviario de podredumbre, que ya está en prensa en junio, no será lanzado hasta el otoño de la campaña del comienzo de curso. La crítica reacciona rápidamente. Os he enviado el libro, escribe a sus padres el 9 de octubre. No sé si lo habéis recibido. Hasta ahora la crítica es extremadamente favorable. Voy a enviaros un artículo publicado en uno de los mayores diarios de aquí, con mi fotografía. Una apuesta ganada. El artículo al que se refiere aquí Choran, ilustrado por la fotografía recortada de un joven con un rostro de una severidad inesperada, es sin lugar a dudas el de Maurice Nadeau, publicado en Combat el 29 de septiembre de 1949 con el título Un penseur crépusculaire. Un pensador crepuscular, supongo. A la izquierda, las líneas del texto bordean el semiperfil de Choran, de tal forma que por efecto de la compaginación, el párrafo situado en ese lugar aparece como el comentario involuntario de la fotografía. He aquí que ha llegado quien estábamos esperando, escribe Nadeau, el profeta de la época de los campos de concentración y del suicidio colectivo, aquel cuyo advenimiento había sido preparado por todos los filósofos de la nada y del absurdo, el portador por excelencia de la mala noticia. Saludémoslo y no lo perdamos de vista. Va a ser el testigo de nuestra época. Las firmas ilustres se suceden. Tenemos un nuevo moralista o inmoralista que escribe muy bien. Escribe André Moreau en las columnas de ópera. La semana pasada leí su breviario de podredumbre, cuyo título extraño me cautivó. Me sorprendió tanto la calidad de su estilo como la de su pensamiento. Este libro provocativo cautivó toda mi atención. Es tan agradable descubrir un estilo que he querido comunicaros mi placer. En enero de 1950 se puede leer en las páginas de la revista La Table Ronde, la mesa redonda, escrito por Claude Mauriac. He aquí el tono y la lengua de un maestro. Guardando las distancias, estamos más cerca de Pascal que de Vigny. No sé quién es Vigny. Pascal sí. Intentemos releer estos comentarios olvidando durante un momento lo que representa Choran hoy en día. Nos vemos obligados a interrogarnos sobre las razones por las cuales una cultura como la francesa, en la que la grandeza y la arrogancia se entremezclan de forma natural, llegó a aclamar a este oscuro principiante procedente de las orillas del Danubio como un testigo de la época, y a compararlo con los más grandes. Era algo que no se había producido ni con Conrad en Inglaterra, ni con Canetti en Alemania, ni con Nabokov en los Estados Unidos. El caso de Choran es tanto más sorprendente cuanto que en un momento en que Sartre y Camus eran las figuras más destacadas, se hubiera podido sacrificar sin dificultad el radicalismo del tono de Choran, incluyéndolo en una fácil clasificación de las categorías del existencialismo en boga.
Pero sin embargo, no ocurrió así en absoluto. Rápidamente se reconoció la excelencia y la autenticidad de su tono, por la, por la sencilla razón de que sonaba sincero, porque lejos de reducirse a una simple pose cultural, su desesperación retumbaba como el grito de un hombre que se está ahogando. Este grito ciertamente refinado es recibido por la inteligencia francesa como un don y lo hace suyo sin vacilar. Sin duda el clima de la inmediata posguerra la había predispuesto a llevar a cabo esta cura de desilusión que proponía Choran en su libro. ¿Y dónde mejor que en el país de Montaigne se podía escuchar a quien declaraba que se sentía más seguro cerca de un Pirrón que de un San Pablo? La suerte de Francia de haber tenido desde el principio un escéptico como Montaigne y no un histérico de la categoría de Lutero como Alemania. Muy bien esto, por ir contra Lutero. Estoy totalmente de acuerdo. Fue también la suerte de Choran. Ninguna de las convulsiones de la historia había conseguido anular en este país la tradición de la neutralidad y del desengaño supremo del espíritu. Al ser publicado en Francia, este libro de inflexiones pirrónicas tenía una tradición y adquiría así una autoridad superior a la que se puede atribuir al feliz azar de la coyuntura. La sorprendente acogida del breviario de podredumbre no puede considerarse como el simple efecto de una moda. El autor volvía a hacer tangible en su libro ese lugar último de la soledad escéptica, donde, abandonadas todas las certezas, sólo subsiste la de estar definitivamente y para siempre de vuelta de todas ellas. Choran respondió con un delirio de lucidez a las obnubilaciones sistemáticas, provocando así un gran impacto en el seno de la comunidad intelectual francesa, a la que súbitamente volvía a situar ante una constante olvidada de su propio espíritu. Choran fue el primer sorprendido, como demuestran las cartas que escribe en aquella época a sus padres. ¿Qué deciros sobre mí? Nada nuevo, a no ser que aquí mi ensayo está conociendo un éxito bastante importante. Se habla de él en la radio, en la prensa, en las tertulias. Y el 20 de enero de 1950, he de decir que el éxito del breviario ha sobrepasado mis previsiones más optimistas. El libro no está destinado al gran público, por tanto no puede reportarme gran cosa desde el punto de vista económico. Pero al menos yo no soy un pobre extranjero desconocido. Pero al menos ya no soy un pobre extranjero desconocido, lo que significa mucho en un país donde el prestigio juega un papel fundamental. Los artículos publicados sobre mí no son muy numerosos, pero los que han aparecido son todos extremadamente elogiosos. Finalmente, para poner el broche final a la publicación del libro, recibe entonces, en 1950, el premio Rivarol, con el cual, un año antes, el comité de lectura temía sancionar un manuscrito excesivamente pesimista. Recordáis que me presenté el año pasado a un premio destinado a autores extranjeros. Entonces no me concedieron el premio, pero me ha sido otorgado este año por unanimidad del jurado. En París, este gesto es considerado como un éxito sin precedentes. En el texto retrospectivo que escribe para los lectores de la revista alemana Akzente o Akzente, que le había pedido que presentara el breviario de podredumbre, Choran explica 30 años después de su publicación. El breviario era una explosión. Mientras lo escribía, tenía la impresión de liberarme de un sentimiento de opresión que no hubiera podido soportar durante mucho tiempo. Había que respirar, había que estallar. Sentía la necesidad de una explicación decisiva, no tanto con los hombres como con la existencia en sí, a la que me hubiera gustado retar en duelo, aunque no fuera más que para ver quién ganaría. Tenía, seamos francos, la certeza casi absoluta de que yo sería el vencedor, de que era imposible
que triunfara ella. Arrinconarla, acorralarla, reducirla a la nada, a través de razonamientos frenéticos y expresiones que recordaban a Macbeth o a Kirillov. Esa era mi ambición, mi propósito, mi sueño, el programa de cada instante de mi vida. Estas mismas palabras también podrían haber sido escritas para referirse a su primer libro en rumano, En las cimas de la desesperación, que Cioran calificó más tarde como un libro extremo. Aparecen en él el mismo frenesí del ajuste de cuentas, el mismo extremismo, el mismo grito liberador. Desde este punto de vista, el breviario sería una repetición. En otro escenario y con otros medios de expresión de sus inicios romanos. De hecho, traduce la continuidad de su espíritu, que a la vista de sus intuiciones originales prácticamente no se ha transformado. Mi visión de las cosas no ha cambiado fundamentalmente. Lo que ha cambiado sin duda alguna es el tono. Es muy raro que el fondo de su pensamiento se modificara. Es muy raro que el fondo de un pensamiento se modifique realmente. En cambio, lo que sufre una metamorfosis es la expresión, la apariencia, el ritmo. Una permanencia como esta de las intuiciones originales no es habitual en la historia del pensamiento. Quizá podamos encontrarla también en Kierkegaard. Es común a pensadores que, convertidos en maestros del arte, de la paradoja y de la contradicción, viven con simultaneidad lo que otros, esclavizados por la superación de la coherencia, experimentan a lo largo del tiempo con grandes ratificaciones sucesivas. Sin embargo, la expatriación en una lengua diferente que se produce con el breviario traza una línea de ruptura. La creencia presente en la obra romana de Cioran en la posibilidad de cumplir un destino individual o nacional presuponía y apoyaba una relación constante entre ideal y compromiso. Esta creencia ha sido superada. El primer capítulo del breviario, Genealogía del fanatismo, constituye una grandiosa denuncia de las ideas que pierden su neutralidad desde el momento mismo en que se insertan en la historia. Y a este nivel se puede hablar, en el caso de Cioran, de la perfecta coherencia de un escepticismo radical. Desde lo alto de esta indiferencia que priva los ideales de sus privilegios y recursa a la legitimidad de todo compromiso, Cioran mirará su propio pasado como una forma de delirio. Todo lo que hasta entonces tenía que ver con acción y se ve de repente incluido bajo el signo del ridículo, de la gesticulación, de la agitación. Esta nueva mirada le obliga a repudiar la antigua identidad. A decir verdad, deberíamos cambiar de nombre después de cada experiencia importante. El hecho de recurrir al francés puede ser interpretado como una especie de cambio de nombre, destinado a marcar la diferencia. Cioran es a partir de entonces otra persona, y el otro, el de antes, lo llena de perplejidad. Es un extraño para él. Por tanto, el extraño, el sujeto de la agitación, debe ser reprimido, silenciado. De ahí la necesidad de una mutación lingüística. Cioran no abandona la lengua romana por un juicio de valor sin importancia, sino al término de un divorcio existencial. Un asunto en el que después de todo la lengua solo se vio implicada por casualidad. Cioran le rinde homenaje permanentemente, pero el cortejo de implicaciones afectivas y de asociaciones involuntarias que le acompañan lo impulsa a relegarla a un lugar cada vez más apartado. Parece que le tenga miedo, del mismo modo que se teme aquello que reaviva las heridas de un gran amor. Cioran entra en la lengua francesa, esa lengua de juristas y de legisladores, igual que un metal incandescente sumergido en el frío glacial del elemento acuático. Ser un bárbaro y no poder vivir más que en un invernadero, dirá Cioran refiriéndose a sí mismo, asociando intencionadamente la lengua francesa a una camisa de fuerza adecuada para disciplinar a un salvaje.
Los inicios franceses se confunden indiscutiblemente con el relato de una pesadilla. No han hecho más que reiterar en el plano de la expresión la pesadilla de una vida, la aspiración a un ideal de pasividad absoluta por parte de un temperamento cercano a la histeria. El orgullo de un hombre nacido en una pequeña cultura siempre está herido. Estas palabras escritas por Cioran en una de sus obras de juventud podrían darnos la clave, si no de su obra francesa, sí al menos del personaje que le ha acompañado en la sombra. Porque permanecer en la sombra mientras los signos de nuestra existencia penetran en el mundo, lo provocan y le arrebatan sus ilusiones. Es la marca infalible de un orgullo herido. Sin embargo, el mundo acaba por darse cuenta de que uno existe. Ahora bien, precisamente en el momento en que el público quiere ver y aclamar a quien le ha hecho disfrutar de la voluptuosidad de las torturas estilizadas, este se oculta también más detrás de sus libros, esas conspiraciones minuciosamente preparadas. Cioran se encierra en su silencio que transforma a la vez en castigo, desprecio y venganza. Sin embargo, es posible que un orgullo herido en cuanto que tiende a aislar al autor en su misterio, sea beneficioso para la obra, porque toda gran obra debería parecerse a un templo donde el Dios nunca está presente, sino que solamente se presiente o se adivina. Los verdaderos mitos toman cuerpo en torno a una ausencia, un sepulcro desierto, un vacío que nuestra imaginación suple libremente, confiriéndole así la densidad y la riqueza indefinida del ser. No hay aparición a plena luz que no degrade en contrapartida. La ausencia, la penumbra, lo enigmático, tienen siempre la ventaja de no decepcionar. Esta habilidad para no decepcionar nunca, esta capacidad para resistir a las modas culturales y a los medios de información de masas, constituye quizá, junto con su obra, el otro gran éxito de Cioran en Francia. Vamos a intentar penetrar en este universo de sombras que ha sido la vida parisina de Cioran. Primero, la pobreza. No fue para Cioran solamente un accidente de la vida, sino más bien un estilo de vida, el precio que debía pagar por la independencia absoluta de su obra. Cioran ha presumido a menudo de no haber hecho nunca nada, de haber conseguido que sus padres, siendo todavía muy jóvenes, financiaran sus insomnios, y más tarde, de haberse aprovechado durante mucho tiempo, como eterno estudiante de la Sorbona, del restaurante universitario y del reparto gratuito de leche entre los estudiantes. En 1945, cuando su beca llega a su fin, su situación económica se vuelve realmente desesperada. Recibe paquetes, a veces dinero, de sus padres. Un amigo francés lo ayuda de vez en cuando, lo invita a comer con él o incluso a pasar una temporada en el campo. Va tirando con la esperanza de conseguir una beca del Estado francés, que sin embargo no obtiene hasta 1950, gracias a la publicación del Breviario de Podredumbre, pero es de corta duración. Trabajará solamente durante unos cuantos meses como traductor en una editorial y después seguirá trabajando, pero en su casa. En 1970 concede una entrevista a François Bondy en alemán, que será publicada con el título de Der untätigste Mensch in Paris, el hombre más inactivo de París. Solo una prostituta sin clientes es más perezosa que yo. Dice Cioran en la entrevista que siempre ha considerado que su mayor éxito había sido el hecho de haber podido elegir su vida. Más que nadie, yo he tenido la vida que he querido, libre, sin la servidumbre de una profesión, sin humillaciones vergonzosas ni preocupaciones mezquinas. Una vida casi de ensueño, una vida de ocio, como existen pocas en este siglo. He leído mucho, pero únicamente libros que me gustaban, y si bien me ha resultado muy duro escribir algunos de mis libros, el esfuerzo que me ha costado
se ha visto compensado por la satisfacción de no haber escrito en ellos nada que estuviera en contradicción con mis ideas o mis gustos. Si estoy descontento de lo que he hecho, no lo estoy en cambio del tipo de existencia que he llevado, y eso es algo inaudito. En otra ocasión, Cioran dirá que París era la única ciudad del mundo donde uno podía ser pobre sin avergonzarse, sin complicaciones, sin dramas. París era la ciudad ideal para un fracasado. La capital francesa siempre ha ocupado un lugar aparte en la galería de los lugares míticos de Cioran. No de las 2 últimas décadas, ese París que se extiende como un cáncer, donde todo está viciado, el aire y el resto. No el París Babel terrorífico, convertido en un garaje apocalíptico, del que han desaparecido los árboles, donde los jardines públicos son minúsculos y están llenos de niños y de viejos, una mezcla de hospital y de circo. El París de Cioran es la ciudad cansada, la ciudad emblemática del crepúsculo en la que el yo cioraniano, cuya tonalidad afectiva fue siempre del tipo crepuscular, se siente totalmente integrado. Desde Sibiu, la ciudad transilvania donde el joven tuvo la revelación del ocaso, hasta París, todo lo que pertenece al crepúsculo siempre ha tenido para él una importancia vital. El fracaso individual, la ciudad exangüe, el declive de una nación, la fatiga de una lengua, el cansancio de una civilización, el agotamiento de la propia historia, constituyen las proyecciones de un espíritu que siempre se lamenta de que algo haya tenido que existir a pesar de todo. Los primeros libros de Cioran, que son publicados por Gallimard cada 4 años a partir de 1949, tienen una tirada reducida antes de su reimpresión en formato de bolsillo. Los beneficios que obtiene son modestos. Hasta 1960 Cioran sigue viviendo en hoteles baratos del barrio latino. El último en que estuvo se encontraba en la calle Racine. Antes de trasladarse definitivamente a su célebre apartamento abuhardillado del 5º piso, que en realidad eran 2 habitaciones de servicio contiguas, situado cerca del Teatro del Odeón. Más adelante, en 1974, vivirá durante un tiempo con el temor de ser expulsado de allí y sin la esperanza de poder encontrar otro alojamiento en tan buenas condiciones. Los premios literarios que le son otorgados, Rivarol... ya empezamos con nombres franceses difíciles de pronunciar, a ver. Los premios literarios que le son otorgados, Rivarol, Sainte-Beuve o Beauvais, Saint-Beauvais, Combat, Nimier, a veces sustanciosos, son rechazados uno tras otro, con excepción del primero. No se puede escribir un libro como del inconveniente de haber nacido y después embolsarse el dinero de un premio literario. Explica. Después de rechazar en 1977 el premio Roger Nimier, concedido por el conjunto de su obra, Cioran le escribe el 8 de junio a su hermano: «Hoy mismo he rechazado un premio literario. No quiero honores». Y algunos días más tarde, toda la prensa de aquí ha hablado de mi rechazo de un premio literario que a mi entender carece de importancia, pero algunos no comprenden que se pueda renunciar a 10.000 francos. Hace tiempo que he tomado la determinación de no aceptar ninguna distinción de este tipo. La amplitud de la notoriedad que adquirió en Francia por la práctica del secreto y la política de la escapatoria es inversamente proporcional al número de sus aspiraciones. Es inversamente proporcional al número de sus apariciones en televisión o de las entrevistas que concede a la prensa, tanto en París como en el extranjero. En las escasas ocasiones en que Cioran se deja convencer, parece arrepentirse inmediatamente después. Veamos algunos comentarios que ha hecho él mismo sobre algunas de sus apariciones. He concedido una entrevista en alemán a la televisión suiza, pero debo reconocer que este tipo de actividad me desagrada. En cuanto uno quiere ganar un poco de dinero, se desprestigia. Y algunos años más tarde, he cometido la estupidez de conceder una entrevista a la televisión alemana. Uno de los 2 interlocutores estaba borracho.
no ha hecho más que cortarme cada vez que yo estaba a punto de decir algo sensato. Además, yo no sirvo para este tipo de cosas. He aceptado por debilidad, peor para mí. Cuanto más viejo se hace uno, más pierde su autoestima. De ahí las concesiones que uno hace y que luego lamenta inevitablemente. Al menos he aprovechado la ocasión para hablar un poco de Sibiu. La indiferencia que muestra Choran hacia el público, la publicidad y el éxito en general tiene que ver con un miedo fundamental que siente frente a las formas más sutiles de desposeimiento de la identidad, a todas las formas susceptibles de acechar a un autor. Por consiguiente, el público debe ser execrado. Es el lugar por excelencia de la descentración. Representa el espejo roto, el rostro fragmentado del autor. El éxito constituye siempre una forma de traición. Tolerarlo es tolerar el martirio de la deformación, aceptar una forma suprema de decadencia. Para alguien que trabaja en la búsqueda infinita de sí mismo, el contacto con el público representa un peligro mortal. Al evitarlo, lo que hizo Choran fue preservar sus fuentes de inspiración. El jaleo que se arma a mi alrededor me molesta y me decepciona. Sabía que algún día sería inevitable, pero mi orgullo lo situaba después de la catástrofe futura. Mis temores iban dirigidos a los supervivientes y no a los agonizantes. No hay mayor drama que haber sido comprendido demasiado pronto. No hay mayor drama que haber sido comprendido demasiado pronto. Ser comprendido demasiado pronto constituye el equivalente temporal de la coexistencia espacial con un público devorador del yo. Del mismo modo que es mejor ser comprendido más tarde, es preferible relacionarse con el público desde lejos, de tal forma que alcance un grado de abstracción próximo a la ausencia. Esta podrá ser la razón por la cual Choran siempre se ha mostrado más sensible al eco obtenido por sus libros en el extranjero, en España, en Italia, en Alemania o en Japón. Cuando, con ocasión de la publicación del Aciago de Miurgo, Le Monde le dedica una doble página, Choran escribe a su hermano: «Te he enviado una doble página de Le Monde sobre mí. He intentado evitar todo este asunto, pero me ha resultado imposible». Su irritación llega al paroxismo cuando tiene conocimiento Es que hay otra errata aquí, por eso no lo entendía. Su irritación llega al paroxismo cuando tiene conocimiento del éxito de ventas de Cartelemont. Resulta que todo el mundo se ha puesto a hablar de este libro, que seguramente es menos bueno que los otros. Un fenómeno inexplicable y deprimente. He pedido a mi editor que retire toda la publicidad y te aseguro que si estuviera en mis manos retiraría el pobre Cartelemont de las librerías. En cambio, Choran sigue con interés las reacciones provocadas por sus primeras traducciones en español. La única sorpresa agradable que he tenido desde hace tiempo es el éxito de Breviario de Podredumbre en España, entre la gente de izquierda. También le cuenta a su hermano las tribulaciones del Aciago de Miurgo en el país de la Inquisición. Aciago de Miurgo, que debería haberse publicado por estas fechas en España, ha sido requisado y prohibido por la censura. Parece ser que es un libro ateo, blasfemo y anticristiano. La Inquisición no ha muerto. Qué ridículo es todo. El libro será publicado posteriormente. Su indiferencia, o más bien su aversión por la publicidad y el éxito, van a la par. En Choran, con la mirada distante que dirige a sus propios libros, condenó en bloque lo que había escrito en rumano. Escribí algunos libros en Rumanía como un animal, movido por el instinto. En ningún momento pensé en el estilo. Según él, el lirismo excesivo de sus primeras obras supone un atentado contra el buen gusto. En cambio, les reconoce su cualidad infernal, su autenticidad provocadora, por estar escritas todas ellas. Qué exégesis del suplicio bajo la incandescencia de los extremos.
Es malo, exclama al volver a ojear en 1981 en las cimas de la desesperación, pero es un libro loco. Considera De lágrimas y de santos como un libro muy mal escrito, pero añade, tiene algo, un frenesí, que no sería capaz de reproducir hoy en día. Con la edad nos volvemos más fríos, incluso la locura que en nosotros se hiela. Incluso a los libros fallidos les concede finalmente el perdón, en la medida en que constituyen el comentario indirecto de una época de la existencia. Los silogismos van a ser publicados en edición de bolsillo. Es lo peor que he escrito. Aún así, estas ocurrencias dan una idea bastante exacta de cómo era yo en un momento determinado. Define del inconveniente de haber nacido como ni bueno ni malo. En él hablo de un montón de cosas, incluso de Rechinar. Es un revoltijo de reflexiones y anécdotas, de género fútil y fúnebre al mismo tiempo. Aconseja a su hermano que no lea Caída en el tiempo. Es aburrido. Un repertorio de procedimientos tendría que haberse titulado Les sermons d'un sceptique, los sermones de un escéptico. Sin embargo, le recomienda a Thiago de Miurgo como lectura reconfortante. El adiós a la palabra. Pocos autores, hablando de lo que han escrito, han emitido juicios tan severos sobre su obra como Cioran. Señalemos, sin embargo, que es un derecho que se reserva para sí mismo. Cuando Constantin Noica le comunica que considera que Thiago de Miurgo es edificante, Cioran comenta: es un ejemplo perfecto de un cumplido con doble sentido, incluso pérfido. A fin de cuentas, para alguien que conoce el desagrado que siente Noica hacia cualquier discurso edificante, la observación demuestra estar perfectamente fundada. Las reservas con que es recibido del inconveniente de haber nacido hacen que Cioran haga observaciones de este tipo. Mi libro ha sido muy mal recibido por mis amigos tanto aquí como allá, por unas razones sobre las cuales no sería caritativo insistir. Los amigos no nos quieren realmente hasta que tenemos la elegancia de morir. Si hacemos caso a Cioran, no hay ningún solo libro suyo que no sea la proyección de un ataque de ambición. El último promete en cada ocasión, dentro de un universo dominado por su repugnancia hacia todo lo relacionado con el éxito literario, empezando por el suyo propio. A decir verdad, confesaba ya a su hermano el 12 de diciembre de 1968, he perdido el gusto de escribir, o más concretamente de publicar. Ya no creo en los libros y no veo la utilidad de multiplicar su número. 17 de enero de 1970. Muy curiosamente, cuantos más años tengo, más ridículo me parece querer o haber querido hacer carrera literaria. 15 de julio de 1977. Ya no tengo ganas de nada, ni siquiera tengo ganas de terminar un libro que hace tiempo empecé. ¿Para qué otro libro? 23 de febrero de 1978. Sin embargo, en este intervalo de tiempo Cioran publicará 3 libros más. ¿Acaso podía ser de otro modo? Mientras todavía haya un solo Dios en pie, la tarea del hombre no habrá terminado. La tarea de Cioran no terminará hasta que el hombre no haya derribado todos los ídolos de este mundo, porque de sí mismo, de ese ídolo que vela en el corazón de su obra, Cioran no se escapará jamás. Bien, y aquí lo pienso abandonar. Acabo de leer la primera parte de un texto recogido. Bueno, es de una entrevista recogida, una entrevista hecha por Gabriel Lichano, de la cual tengo un fragmento subido en el canal creo que lo subí en febrero o a finales de febrero de este mismo año, y alguno de vosotros me lo habéis pedido. Y bueno, como no se encuentra, en romano sí que se encuentran, están los 4 vídeos, de hecho donde hay una
doble entrevista a Cioran y al otro filósofo del que se ha hablado y al que Cioran se refiere como al hombre más extraordinario que ha conocido alguna vez en su vida, que es Petre Tzutzea. Pero claro, están en rumano y entonces no hay traducción como tal. De hecho, ni siquiera sé si hay subtítulos disponibles, automáticamente generados por YouTube, me refiero. Así que vamos a traer a mi canal y bueno, pues la he detenido en la primera parte, que como ven es una especie de biografía, es una biografía intelectual de Cioran. Y luego viene a partir de la 45 hasta la 80, si no me equivoco, bueno, hasta la 84, sí, 84, pues luego vienen los agradecimientos. Hasta la 84 empieza la entrevista que le hace este profesor que sigue vivo en Rumanía, que se llama Gabriel Liceanu, que no me acuerdo de qué año era, del 90 o el 91, la entrevista, que se la hacen 3 días consecutivos o salteados, en junio o julio, en verano de 1990 o 91. No recuerdo exactamente el día y no sé si lo pone por aquí. No lo veo. A ver si lo pone. No lo pone. No sé si hay aquí nota a pie de página. Bueno, no lo pone. En el 90 o 91, es lo que recuerdo. Y bueno, pues la traeremos porque me la pidieron 2 personas. Y bueno, también la escanearé y la dejaré en la descripción del vídeo, no de este, sino del siguiente. Y la pondré en la descripción del vídeo o también en la próxima publicación, en la pestaña de comunidad, donde pueden ir. Bueno, pues con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo, que bueno, como ven es algo nuevo porque lo estoy haciendo de corrido. Normalmente lo edito con ahí está el micrófono, con el ordenador, pero desgraciadamente como no cuento con una buena cámara, esta cámara no es muy buena, es mucho mejor la del teléfono. Es cierto que podría ser mejor el audio con el micrófono, pero como digo, que creo que no se ve, pero bueno, está aquí con el micrófono, mejoraría bastante el audio, pero como digo, como mi cámara no es muy buena, hasta que no me compre una mejor, decente, prefiero grabar con el teléfono, que tampoco, el audio no es muy malo tampoco. Y bueno, pues esto es lo que hay de momento, así que sé que bueno, me he equivocado un montón de veces y me he trabado muchas veces, sobre todo con los nombres en francés, pero bueno, quería probar esta manera medio en directo, porque no es en directo, aunque podríamos hacer lectura en directo perfectamente de los cuadernos de Cioran. Además tengo pensado hacerlos, y de otros libros, por ejemplo el diccionario, iba a decir, el diario de Eliade, que no es el diario portugués, sino el diario, que creo que comienza en el 36-39, no recuerdo muy bien, cerca de la década de los 40, finales de los 30, y que va hasta el 86, creo. No, hasta el 86 no, porque en el 86 fallece en Chicago. Bueno, no lo recuerdo exactamente, pero podemos hacer también de los diarios de Eliade. Y también en 3 vídeos, o directo, aunque lo leeré primero, bueno, no se ve bien, son las Noches Blancas de Dostoyevsky, que es un librito que no he leído y que me apetece leer y traer al canal. Así que con esto me despido, nada más, y bueno, dejen sus comentarios si les ha gustado, si no, igualmente subiré la segunda parte. Y como he dicho, como me he trabado muchas veces, y es normal equivocarse, de hecho los actores de doblaje se equivocan mucho, lo que pasa que nosotros solo vemos el resultado,
pues les escanearé el libro y se los dejaré para que lo puedan leer ustedes también, o vosotros mejor. Estoy un poco harto de utilizar la segunda persona, la segunda persona que no recuerdo el nombre técnico, pero bueno, la segunda persona de una forma más respetuosa. Que se utiliza con los desconocidos. Bueno, yo voy a empezar a tutearos y bueno, lo mismo podéis hacer conmigo. Eso, dejaré el libro escaneado para que podáis leer bien la entrevista y las notas a pie de página, que también tienen su curiosidad.